Yo les voy a presentar el tema de Parkinson. Introducción. La enfermedad de Parkinson es caracterizada por temblor en reposo, rigidez, bradicinesia y pérdida de reflejos postural. La EP es neurodegenerativa y se sabe que los procesos fisiopatológicos desencadenados originan la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra del sistema nervioso. Por lo anterior, se considera que la EP incluye alteraciones motoras y no motoras. Las manifestaciones iniciales pueden ser leves, lentas y casi predecibles. La enfermedad de Parkinson (EP) es un proceso neurodegenerativo complejo de aparición en la edad adulta y que constituye la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente por detrás de la demencia tipo Alzheimer. Clasificación de los síndromes parkinsonianos: Parkinson idiopático, Parkinson secundario, que puede ser inducido por fármacos tóxicos, lesiones ocupantes de espacio, trastornos metabológicos, enfermedades causadas por priones. Parkinson asociado a enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, enfermedad de cuerpos de Lewy difusos, enfermedad de Alzheimer, parkinsonismo con amiotrofia. Y entre otros estaría el síndrome hemiparkinsonismo, hemiatrofia y calcinosis estripalidodentada. Etiología. Los síntomas de EP pueden ser explicados por la prominente pérdida de neuronas dopaminérgicas. Esta normalidad lleva a la difusión de la cadena respiratoria neuronal y la formación de cuerpos de Lewis. Algunos factores genéticos y ambientales han sido relacionados con la etiología de la enfermedad. Diversos estudios genéticos han permitido asociar ciertos genes específicos con la vulnerabilidad de desarrollar la enfermedad. Fisiopatología. Se han postulado varias teorías como la apoptosis o muerte neuronal programada, entre otras. Se relaciona con el metabolismo de las proteínas ubiquitina y alfa-sinucleína, que al agregarse de manera normal forman los cuerpos de Lewis. Una vez que la disminución de la dopamina alcanza un nivel crítico, hay una muerte neuronal en la sustancia negra pars compacta del 80%. En el modelo hipocinético da como resultado una inhibición de la actividad deferente del tálamo a la corteza motora, que disminuirá su excitabilidad explicando parcialmente la fisiopatología y fenomenología clínica del parkinsonismo. Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo están la edad, suele darse en adultos mayores y no en jóvenes, la predisposición genética, o sea, tener un paciente que sufra de esta enfermedad, el sexo, que los hombres son más propensos a desarrollar esta enfermedad, y exposición a toxinas, que puede provocar el desarrollo de esta enfermedad por exposición constante a herbicidas y pesticidas. Entre las complicaciones se encuentran la dificultad para pensar, depresión y cambios emocionales, problemas de tragar, problemas para masticar y comer, problemas para dormir, problemas con la vejiga, estreñimiento, cambios de presión arterial, difusión de olfato, cansancio, dolor y disfunción sexual. Diagnóstico. La tríada clásica de signos para comenzar con el diagnóstico son bradicinesia, temblor de reposo y rigidez. La alteración de los reflejos posturales habitualmente no resulta de utilidad con el diagnóstico. Los criterios más reconocidos por la comunidad neurológica son los propuestos por el Banco de Cerebros de Londres. Se distinguen tres pasos para el diagnóstico. El primero es establecer los criterios para el diagnóstico. El segundo se refiere a considerar los criterios que incluyen el diagnóstico. Y por último, analizar los criterios que apoyan el diagnóstico. Como les comentaba, el primer paso es establecer el diagnóstico, como la bradicinesia, rigidez muscular, temblor de reposo, inestabilidad postural. El segundo paso son criterios exclusivamente de la enfermedad de Parkinson, como historia de traumas cráneos repetidos, historia de encefalitis, más de un paciente con Parkinson, signo de Babinski. Tercer paso, criterios positivos que soportan en forma prospectiva el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, como un inicio unilateral, temblor de reposo presente, enfermedad progresiva, etc. Existen exámenes de apoyo de diagnóstico como pruebas clínicas que son con la estimulación dopaminérgica aguda o
levodopa o apomorfina que demuestran mejorar la sensibilidad, o una alteración aguda que puede presentar problemas de tolerancia, y las neuroimágenes, que puede ser de utilidad para el diagnóstico diferencial, pues se descartan cuadros de parkinsonismo secundario como tumores y hematomas subdurales. Tratamiento. El tratamiento de los síntomas debe estar adaptado al tiempo de evolución, fase de la enfermedad, al tipo de sintomatología y la discapacidad que conlleva. La levodopa es el fármaco más eficaz. Existen otros fármacos que pueden aminorar los estados de ON con disidencias o alteraciones comportamentales. Para los bloqueos también es útil la administración puntual de inyecciones subcutáneas de apomorfina, un potente antagonista dopaminérgico de efecto rápido pero corta duración. La prevención está relacionada con el ejercicio aeróbico. Por el momento no se ha podido confirmar la eficacia del reporte, pero el manejo de ese trastorno se lleva a cabo principalmente con medicación que aumenta los niveles de dopamina en el organismo. El ejercicio físico y las técnicas de relajación también ayudan a mantener la movilidad en mayor medida. Costos de la enfermedad. La enfermedad puede ser considerada catastrófica. En promedio, un paciente que no cuenta con seguridad social invierte alrededor de 6,000 pesos al mes en el tratamiento de la enfermedad. De tal manera que si de las primeras etapas del paciente destina alrededor de 6,000 pesos al mes para su tratamiento, en las últimas etapas destinará hasta 18,000 pesos mensuales, ya que además los medicamentos también requiere de un cuidador. Artículo internacional. Título: Actualización de la enfermedad del Parkinson. Objetivo: esta revisión pretende actualizar los aspectos clínicos y diagnósticos fundamentales de la enfermedad del Parkinson, así como las principales estrategias terapéuticas disponibles. Pregunta de investigación: ¿cuáles serían las principales estrategias de tratamiento y fármacos para ayudar a personas con Parkinson? Metodología: estudios de manifestación motora, no motoras, progresión de la enfermedad. Entre las pruebas estadísticas para análisis se encuentra una prueba estadística empleada por el análisis, y entre los resultados relevantes encontramos esa tabla en donde se tomó en cuenta la hipotensión ortostática, la disfunción genitouriana, el deterioro cognitivo y el estreñimiento. La EP condiciona la calidad de vida de las personas que la sufren. A pesar de que una posible curación se vislumbra lejana, el enlazamiento de progresión o un mejor control terapéutico con nuevas terapias farmacológicas o avanzadas como el IFU son el objetivo para el futuro de a corto plazo. Artículo nacional. Título: Caracterización de la enfermedad de Parkinson en México. Estudio REME-PARC. El objetivo del registro es determinar las características generales de edad, género y duración de la EP en la población mexicana de distintos centros hospitalarios. Pregunta de investigación: ¿cuáles son las características más influyentes de esta enfermedad para una persona? Metodología: hasta la fecha se cuenta con un registro de 1,083 pacientes. Se presenta la información demográfica y clínica de la muestra actual. Prueba estadística empleada por el análisis. Análisis universitario para evaluar la mejor calidad de los datos recolectados. Se realiza estadística descriptiva con medidas de tendencia central y dispersión. Se realiza la prueba de normalidad para determinar la distribución de variables numéricas. Resultados relevantes. La edad media de pacientes es entre los 6,4 a 12,9 años. El tiempo de inicio de los síntomas de diagnóstico fue de 2,4 a 2,6 años. El 54,4% de los sujetos se encontraba en tratamiento con agonista dopaminérgico. Conclusiones. La caracterización de los pacientes mexicanos con EP permitirá definir las líneas de investigación, así como optimizar el diagnóstico y manejo de esta enfermedad en nuestro país. Finalmente se presentan las perspectivas a futuro del registro.